Hola amigos de Confiésate con Mari, bienvenidos a esta nueva historia que se titula Soy gay y mi familia no me acepta. En esta oportunidad, la historia nos la envía un amigo. Este es su relato. Desde que tengo memoria, supe que era diferente. Cuando digo diferente no me refiero a mi físico ni tampoco a mis gustos personales. Me refiero a algo más profundo, algo que va más con la esencia de cada uno. Me refiero a mi atracción por otros jóvenes, por otros chicos. A medida que fui creciendo, esta verdad se hacía más clara para mí. No niego que al principio tenía dudas, estaba confundido, no entendía muchas cosas, pero como les digo, a medida que fui creciendo, el panorama se me hizo más claro. Aunque al principio me costaba aceptarlo y me negaba. No era fácil, especialmente por mi familia, por la sociedad en la que vivimos, ya que a pesar de que estamos en el siglo XXI, la homofobia es algo latente todavía en muchos sectores de la sociedad. Pero fue durante mi adolescencia, fue en ese espacio de tiempo, en ese espacio de mi vida, cuando finalmente me enfrenté a mi propia verdad. Acepté que soy homosexual, pero en el fondo temía mucho la reacción de mi familia. Ellos eran una familia, unos padres muy tradicionales, son muy tradicionales. En casa nunca se habló sobre temas de sexualidad, homosexualidad mucho menos. Esos temas eran muy prohibidos. ¿Por qué? Pues hasta el momento no lo entiendo, porque eso es algo ya muy natural, que se debe hablar con mucha naturalidad. Como les venía contando, acepté mi homosexualidad, pero tenía mucho miedo de la reacción de mi familia. Mis padres siempre habían sido personas amorosas, pero también muy conservadoras en muchos aspectos. Y yo temía decepcionarlos, temía su rechazo. Bueno, cuando finalmente tuve el valor para hablarles sobre mi orientación sexual, la verdad es que el panorama fue desolador, decepcionante, justo como me lo había imaginado. Recuerdo primero el silencio que siguió después de lo que les dije. Después de confesarles mi verdad, hubo un silencio abrumador. Mi madre comenzó a llorar y parecía que no entendía lo que estaba sucediendo. Mi papá, en cambio, hizo lo que yo esperaba y lo que yo más temía. Estalló en furia. Su cara se enrojeció de la rabia, de la ira que sentía en ese momento, y sus palabras para mí fueron más que hirientes. Sus palabras eran como cuchillos que enterraban en mi propio cuerpo, ya que él no tuvo en cuenta lo que yo sentía en ese momento. No pensó que era a su hijo a quien él se dirigía. Así que él se desbordó. Toda su homofobia, su machismo, lo lanzó encima de mí sin importarle nada. Me gritaba que cómo podía ser yo así, que qué fenómeno era yo. Era incapaz de aceptar lo que yo le estaba diciendo, que qué había hecho conmigo mal para que yo sea de esa manera. La verdad que sus palabras me destrozaron por dentro. Me sentí como si estuviera fallando como hijo, en algo que es muy independiente de nuestra relación con nuestros padres. Me sentía como si mi propia existencia fuera una vergüenza y una deshonra para mis padres. ¿Por qué no podían verme como su hijo, más allá de mi orientación sexual? Ese aspecto de mi vida, ese aspecto en la vida de las personas no debe ser tan relevante. Debemos ver a la persona,
no su orientación sexual, porque simplemente no podían amarme como yo era, así como yo los amaba a ellos, con sus defectos, con sus falencias como padres. A partir de ese día nuestra relación cambió drásticamente. En lugar de aceptación, encontré indiferencia, algo que la verdad nunca había recibido de mis padres, ya que ellos siempre fueron muy atentos conmigo, claro, hasta el momento en que se enteraron de mi verdad. A veces incluso sentía hostilidad, sobre todo de parte de mi padre. Evitaban hablar de mi vida amorosa, si conocía a alguien, si tenía una relación, como si negar mi existencia como una persona gay pudiera hacerme desaparecer, como si negar que yo soy gay me fuera a cambiar, como si no tocar el tema me fuera a cambiar mi esencia como yo era. Cada vez que estaba con ellos sentía la necesidad de ocultar una parte importante de mí mismo, como si estuviera viviendo una mentira. Sinceramente, me sentía que me estaba traicionando a mí mismo. Por esa mentira se estaba volviendo cada vez más difícil de sostener mi relación con mis padres. Esa mentira en la que ellos querían vivir porque no querían aceptar mi realidad. La tensión entre nosotros crecía día a día. Era insoportable la convivencia en la casa. Me duele, porque sí es verdad, me duele profundamente saber que mi familia biológica no puede aceptarme por completo. A veces me pregunto si alguna vez podrán ver más allá de su propio prejuicio y amarme como dicen que lo hicieron desde mi concepción, porque así se expresa mi madre. Pero por ahora, la verdad, pues he aprendido a encontrar consuelo y apoyo en otros lugares, amigos que me aceptan tal como soy, una comunidad LGBT que me acoge. Y pues sí, sigo conviviendo con mis padres porque la verdad no tengo pues los recursos para yo independizarme. La verdad no cuento con los recursos y me toca vivir con ellos soportando su indiferencia, su falta de empatía y pues esperando que algún día ellos puedan comprender que a pesar de mis orientaciones, de mis decisiones, buenas o malas, yo sigo siendo su hijo. Esta es mi historia y no me juzguen.